8:23 del Evangelio de Mateo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Pero he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía el Señor? Él dormía. Fíjese qué dato tan interesante de la actitud del Señor. Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, y al instante se hizo una gran bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Este miércoles que acaba de pasar, cayó una tormenta sobre el Valle de México impresionante. Tal tormenta que colapsó las principales vías de transporte. Una de ellas es el periférico. Se desbordó un río, el cual inundó Vaqueritos, y la gente quedó ahí prácticamente toda la noche. Y yo estuve en ese momento en el periférico. Yo venía de Contreras. De las 8 de la noche que salí, llegué a mi casa a las 2 de la mañana, buscando calles, buscando alguna forma. Me fue bien porque hubo gente que pues no llegó a su casa. Y pues tuve que tomar fotos para que mi esposa me creyera que estaba en el periférico. Me habló a la 1 de la mañana: ¿dónde andas? Estoy en una inundación en periférico. Y en esta inundación, parándonos por horas, pues uno nada más le queda que observar, mirar lo que pasa a su alrededor. Me daba cuenta cómo los bomberos, los rescatistas trataban de auxiliar a la gente. Muchos de ellos desesperados, muchos de ellos gritando, algunos tocando su claxon, alguna gente enfurecida, algunos peleándose unos con otros porque ya le pegaron al carro de enfrente. Fue muy difícil esa noche. Y me di cuenta que el ser humano necesita ser auxiliado, que ante los desastres naturales, aunque venga el rescate, el ERUM, aunque viniesen los bomberos, si Dios no cesa la lluvia, ¿qué puede hacer el hombre ante ello? ¿Cuántas veces nos ha tocado pedir auxilio en algún momento donde vemos nuestra vida al borde del peligro? Yo quiero que levante su manita. ¿Cuántos han estado en algún accidente, en algún momento muy lleno de temor, donde tuvieron que pedir auxilio? A lo mejor son pocos los hermanos, pero si alguien ha tenido un accidente, sabe que ser auxiliado es algo demandante, algo necesario, que se grita, que se pide a una voz muy fuerte: ayúdenme, por favor, vengan a auxiliarme. El texto que acabamos de leer nos cuenta la historia de un momento donde los discípulos se encuentran en una situación de peligro, donde implica su vida, donde está de por medio su vida, donde ellos están a punto de morir. Ellos saben que van a fallecer. Ellos saben que ante esas olas gigantescas no les queda otra opción más que acudir al único que podía ayudarles. Y fíjese qué curioso, ellos eran hombres experimentados. ¿A qué se dedicaban los apóstoles? Ellos eran pescadores. ¿Creen que conocían el mar? Desde luego que conocían el mar. ¿Sabían nadar? Pero ante tremenda ola, ellos sabían que no iban a poder soportar el ser arrastrados, el golpe que llevaba la nave, una barca pequeña. Era algo muy duro para ellos. Ante esta situación,
van a vivir una experiencia totalmente llena de fe, llena de esperanza a través del Señor Jesucristo. Y nos enseña que hay ocasiones donde perdemos el control, hermanos. Enfrente de ciertos problemas angustiosos, cuando perdemos el control y sale de nuestras manos, tenemos que comenzar a creer que hay verdades que Dios nos ha hablado, que nos ha dicho. Y tenemos que volverlas a orar, a pedir, porque nosotros no estamos solos cuando tiembla esta tierra, cuando brama el sonido de las olas y del mar. Y como somos citadinos, y muy pocas veces hemos visto el mar embravecido, o de hecho yo jamás he visto un mar embravecido. Cuando me ha tocado ir a Veracruz, de donde es mi esposa, me ha tocado un buen clima. Pero no sé cuántos de ustedes han estado en el momento cuando el mar se embravece. Es una cosa impresionante. Yo tuve que buscar videos para tratar de entender la historia, porque algo importante de la comunicación, de la lectura de la Biblia, es trasladarnos al momento de la historia, tratar de revivir lo que ellos sintieron, tratar de entender lo que ellos estaban viviendo, tratar de comprenderlos, para poder entender lo que Dios hoy me quiere hablar a mi vida. Lo que el Señor hoy nos quiere decir es que hay verdades de parte de Dios. Hoy vamos a ver 3 verdades que Cristo tiene preparada para nosotros ante cualquier tipo de temor. Cualquier tipo de temor. Cualquier temor que venga a tu vida, a tu corazón, el Señor ha preparado una gloriosa verdad para que usted se levante en medio de esa situación. Para que no entremos en el pánico, para que no entremos en la psicosis y perder el control de nuestros sentidos. Tenemos que aprender a depender y a entregarle nuestra vida al Señor y a comprender que nuestra familia está en las benditas y poderosas manos del Señor. Así, aunque yo no llegaba a mi casa a las 4 de la mañana, mi esposa sabía que yo estaba en las manos de Dios. Y debemos de aprender a confiar en el Señor, a depositarnos en Dios y creer que el Señor nos guarda, que Él nos cuida, y que se cumple el precioso salmo que dice que aunque la tierra sea removida, aunque el mar brame y se turbe en sus olas a causa de su bramido, nosotros tenemos un amparo y una fortaleza que viene del cielo. Aleluya. Tenemos un Dios que está al pendiente de cada uno de nosotros, hermanos. Y esa es la primera verdad, porque generalmente los miedos vienen muchas veces por las noches, cuando vamos a dormir y tenemos esas incertidumbres. Y aquí viene la primera verdad. La primera verdad es que Él vela nuestro sueño. ¿Quién vela tu sueño? Cristo. Aunque lo sabemos y aunque lo hemos orado y hemos pedido, Señor, vela mi sueño, a veces no vemos lo profundo que hay en estas palabras y en esta promesa. Porque es una promesa. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. El descanso es algo importante para todo hombre, para toda mujer. Dormir es importante, pero dormir en la paz que Dios quiere que duermas, no en la zozobra, no en la incertidumbre o en el temor de ¿y qué va a pasar hoy con las réplicas que puedan venir? Y uno ya se va a acostar temeroso. ¿Cómo les fue al propósito con el temblor que acaba de pasar? ¿Cómo vivieron esta experiencia? Yo platiqué con varios hermanos y una hermana me decía que ella salió corriendo, que dejó a sus hijos, a su esposo, y salió corriendo de la casa. Y le dije, ¿y tus hijos? Dices que me bloqueé, entré en pánico y ni de mis hijos me acordé. Se fue al centro del patio de su casa, dejó al marido, pues bueno, dice uno, pues, ay, que Dios lo cuide. Pero los hijos, ahí uno no entiende. ¿Y los hijos? Me bloqueé, me quedé en shock. Y es cuando uno comienza a darse cuenta que necesitamos ese Dios que guarda, que te cubre,
que viene a acampar y que se cumple la palabra maravillosa que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y que los hijos de Dios, hermanos, aunque vivamos estas calamidades, estas inundaciones, estos cambios climáticos tan difíciles, tenemos una promesa que el mundo no tiene. En el mundo ellos no la tienen, por eso constantemente en las noticias vemos toda la gente está alterada y está histérica, y mucha gente está ocupando el momento para ganancia. Sobre todo los adivinos, los agoreros, los hechiceros y alguno que otro profeta por ahí que se ha enloquecido diciendo que ya viene el fin del mundo. Bueno, eso es algo que no es una cosa nueva. Sabemos que un día llegará el fin de este tiempo, de este siglo. Pero eso será, hermano, cuando Él diga, no cuando nosotros creamos que es. Cuando Él venga y estamos preparados, mandamos unos mensajitos a algunos hermanos, porque estos acontecimientos no nos deben de dar temor, nos deben de dar alegría, porque nos deben de recordar que al sonido de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos debe de recordar que un día habrá un temblor, no de 8.1 grados, habrá un terremoto, dice la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 16, un terremoto que jamás ha habido en toda la historia de la humanidad. Y un terremoto que estará acompañado de relámpagos y de rayos. Algunos hermanos me decían que algunos que están en la parte alta, que viven en algún edificio, que cuando empezó a temblar ellos salieron y vieron la ciudad. El hermano Abraham me comentaba eso ayer, cómo había destellos en el cielo. Destellos en el cielo como relámpagos, cuando estaba temblando. Y me dijo, pues me dio temor ver eso. Que pues arrepiéntete, varón, porque eso te invita a que. Y si este mensajito que nos envía el Señor para reaccionar, para decir cómo estoy viviendo, y si el Señor en verdad ese día hubiese venido, ¿dónde estaría yo? Nos hace pensar que debemos de día a día caminar de su mano confiadamente en el Señor. Nos hace creerle más a Dios. No infundir miedos, hermanos. Nos hace recordar que su venida será de esa manera. Y cuando ese Señor venga cabalgando sobre ese caballo blanco, y entonces las multitudes y las naciones se humillarán, y en su muslo trae un hombre que es sobre todo nombre. Y entonces los príncipes de los pueblos dirán verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero ya no habrá oportunidad, porque la oportunidad es antes. Hoy es la oportunidad que el pueblo del Señor tiene para ponernos a cuentas, para arrepentirnos. Si hemos fallado delante de Dios, y no quiero llevar este mensaje en un sentido de miedo, no, hermano, pero quiero alertar a la iglesia y decirle, hermanos, que estos acontecimientos nos sirvan para poder arreglar nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo estamos viviendo? Un día antes de ese terremoto, que fue el miércoles, le platico que yo estaba en Periférico ahí atorado. Llegué desvelado, al otro día teníamos una actividad, me levanté a las 6 de la mañana y llegué el jueves muy cansado, ya muy fastidiado de todos los quehaceres, y a las 10:30 me fui a dormir. La verdad es que no sentí nada, ningún temblor, ningún terremoto, estaba muy cansado, y me recordó el sueño del Señor. Mientras la nave se movía, Él dormía. ¿Por qué dormía el Señor? ¿Sabe por qué dormía nuestro Señor? Porque Él sabía quién estaba desde el cielo cuidando esa nave. Esa barca representa hoy nuestra familia. Y cuando nosotros sabemos que desde el cielo hay una mirada especial para nuestra barca, aunque la barca se mueva, aunque la barca tambalee, aunque las olas regresen contra nosotros con ímpetu y den sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, nosotros sabemos que el Señor hará bonanza sobre nuestra vida.
Sabemos que el Señor va a interceder por nosotros. Sabemos que el Señor va a poner su mano poderosa en medio de cualquier huracán. Es interesante meditar en ello, porque al ver las redes sociales y ver los mensajes que la gente manda, la gente cristiana, me pregunto si ellos entienden estas situaciones. ¿O qué genera a ellos pedir cadenas de oración para que Dios frene el huracán en tal lugar? Que Dios frene el huracán. Hagamos cadena de oración para que Dios lo frene. Creo que es una buena intención. Pero creo que hay algo más profundo en esa petición. Debemos de pedirlo, sí. Pero más que pedirle que el Señor frene, tenemos que pedir que su voluntad se haga presente. A lo mejor Dios quiere que eso llegue para despertar a los valientes. A lo mejor el Señor quiere que eso pase y uno quiere frenar la voluntad de Dios. Señor, detén a Irma ahí, por favor. Que Irma se quede ahí, allá, que no pase para acá. Pero qué tal allá que haga estragos allá en Estados Unidos. Pero acá no venga. De una manera mezquina, a veces pedimos las oraciones. Que se vaya para allá, para China, allá que les llegue el tsunami, allá a Japón. Pero que aquí no llegue. Yo creo que nuestra oración debería decir: Señor, enséñanos a comprender tu voluntad. ¿Qué es esos sismos que han venido? Hay gente que ahorita dice, Dios mío, y ya dijeron que viene otro sismo muy grande. Pues sí, eso no es nuevo, hermanos. Vienen muchos más. Apocalipsis dice que viene uno que jamás se ha vivido. Es una gran verdad. Pero ante ello nos vamos a achicar. Ya no voy a la iglesia porque va a temblar. Ya no voy a trabajar. No, esposa, hoy no voy a trabajar porque no, ya viste que... Pues no podemos vivir con temores. Tenemos que vivir en la barca de las olas que dan con fuerza y pegan la barca, pero sabemos que dentro de nuestra familia está el Salvador. Está el Señor ahí con nosotros. Ahí va Cristo contigo, hermano. Tu familia se está tambaleando, sí, a lo mejor sí se está moviendo, pero el Señor está ahí. Está el Señor ahí para levantarte, para decirte: hijo mío, quiero que aprendas que aún en las tempestades yo puedo interceder por ti. ¿Por qué las tempestades son buenas y no malas? Porque es donde comenzamos a levantarnos en fe. Algo que podemos observar en Hiroshima, aquella ciudad que vivió una de las catástrofes más grandes del siglo XX, la bomba atómica. Después de ese acontecimiento, aquella ciudad se levanta y hoy en día son primermundistas. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen: esta calamidad que nos llegó y nos devastó simplemente nos hizo levantarnos con más fuerza. ¿Por qué vivimos en mediocridad? Porque muchas veces no llegan las olas. Si los apóstoles no hubiesen visto el milagro del Señor de decirle al mar: detente, enmudece, ellos no hubiesen crecido en su fe. Son necesarias las olas a nuestras vidas, porque Dios las envía para que nosotros podamos depender día a día del Señor. No podemos vivir en miedos, pero que Dios pueda usar esto y tenga misericordia de nosotros. Porque también, hermanos, tenemos que tomar medidas de prevención importantes. Quiero pasar a otra verdad. El Señor nos va a cuidar, nos cuida ante el pánico. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. El pánico es algo que nos puede mantener alertas. Es una manera de protección. El problema es cuando se apodera de nosotros. Pero si no tuviésemos miedos, el hombre podría tener muchas pérdidas. Hasta cierto punto los miedos, imagínense, si no tuviese miedo, si aquí hubiese un precipicio y yo no tengo miedo al precipicio y digo, no pasa nada y me voy, ¿qué es lo que hace que yo me mantenga con prevención? El miedo. Porque es algo natural, es algo humano, es algo que el hombre y los animales tenemos para sobrevivir. Lo que no es bueno, lo que el enemigo utiliza es cuando ese miedo se va a convertir en pánico y se apodera de nosotros. Cuando se apodera del corazón de la familia y entonces mamá está angustiada, pero angustiada hasta decir, ya no puedo. Y no duerme mamá. ¿Y dónde está el niño de 40 años? No ha llegado mi hijito, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está la niña? La niña de 28 años que se fue con el novio, pero mamacita, ¿dónde estás? ¿A qué hora llega? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y que Él no se adormecerá, que Él vela nuestros sueños. Y que podemos creer que el Señor tendrá misericordia de nuestros hijos. Y no con esto llamo a la conchudez y decir, no me interesa. No, estoy diciendo que Él nos cuida ante el pánico, ante los miedos, ante los temores. Él nos guarda. Estos miedos increíbles que vienen y se apoderan de nosotros. Nos paralizan y no nos dejan caminar. Pero en Cristo Jesús podemos salir adelante. Podemos hacerle frente. Ningún miedo puede más que el Señor. El Señor está por encima de los miedos y los temores. Aunque Jesucristo no era un marinero, Él sabía que el mar le hacía caso y lo obedecía. Él sabía que su Padre lo escuchaba. Y cuando Él le dice al mar, enmudece. Es una enseñanza gloriosa que hoy nos deja. Se asemeja a la niña que le dices, quítate y échate al mar. Delante de la vida de los seres humanos siempre habrá tempestades y olas grandes que quisieran derribarnos y destruirnos, que quisieran cubrir nuestra barca. Enfermedades que han llegado a apoderarse de nuestras vidas. Este es el tiempo donde más enfermedades ha habido. Es el siglo donde más cosas tóxicas el hombre ingiere, bebe. Vivimos en una ciudad así. ¿Cuántos recuerdan aquellos años que todavía se podía beber del grifo, de la llave? Hace muchos años. Y cuando alguien te decía, en el futuro van a vender el agua embotellada, uno decía, por favor, ¿cómo crece el agua? Si en la calle había bebederos, ¿cómo crees que el agua la van a vender? Y hoy es normal, yo tengo aquí mi botellita de agua. Nunca me imaginé llegar a este momento. Porque las señales se están cumpliendo, los tiempos han llegado. Mateo 24 lo dice claramente. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos, hambres, pestes. Y entonces es el principio de dolores. Se tiene que levantar una iglesia que esté atenta, iglesia, alerta. Y me da gusto que hoy haya un grupo que haya llegado a la iglesia a buscar de Dios. Nunca es tarde, hermano. Si por alguna razón no has tenido tiempo de congregarte, hoy el Señor te llama a regresar a la casa de Dios. Si por algún motivo te has alejado del Señor,
Hoy no es para recriminarte, no es para decirte ¿por qué te fuiste? Hoy Dios te dice, entra a la barca, porque ahí estoy yo. Fuera de la barca el hombre perece. Fuera de la barca Noé y su familia hubiesen perecido. La barca es símbolo de Cristo. Cristo era esa barca que albergó los animales a Noé y a su familia. Noé, ese predicador justo que caminaba delante de Dios, que le creyó al Señor, y que Mateo 24 nos dice que será como los días de Noé su regreso, nos muestra, hermanos, que tenemos que estar alertas, que tenemos que vivir confiadamente en el Señor, pero también debemos de vivir con compromisos con el Señor. Una iglesia firme, una iglesia que esté comprometida con su Señor. Es lamentable observar que pareciera hoy el cristianismo como tendencia o como una moda, como una manera simplemente de decir yo simpatizo con esa religión, pero no quiero tener compromisos con ellos. Pero mi Señor Jesús es un Dios de compromisos. Y Él no puede salvar a alguien que esté fuera de la barca. Él no puede obligar a alguien que se suba y se meta a la barca. Él no lo puede agarrar del chongo y decir, a ver, métete porque quiero que te salves. No, esa es elección de nosotros. Nosotros elegimos si queremos entrar con nuestra familia y poder recibir las bonanzas de Dios, poder recibir la paz de Dios. Y yo lo anhelo y quiero pedirle a mi Señor en este día que nos guarde en todos nuestros caminos, que Él sea fiel con nosotros. Me enteré que en una iglesia, tenían su culto, su servicio, y de repente entró un grupo de sicarios, unos sicarios, y comenzaron a robarle a la gente. Y no obstante con ello, querían llevarse a las jóvenes de la iglesia. Y esa alianza, ese concilio de iglesias, decidió cerrar sus puertas. Porque el pánico se apoderó de ellos. ¿Real? Apenas, unos meses apenas pasó eso. Real. ¿Ante ello vamos a cerrar nuestras puertas? No. Nosotros debemos de creer que el Señor guardará nuestra iglesia. No creo que se le ocurra a alguien venir a robar a esta casa. Se metería en un grave problema, porque Dios vela por esta casa. El Señor nos guarda, nos cuida. Y es triste, hermanos, escuchar esas noticias, y nos duele. Muchos amigos pastores les han robado constantemente sus instrumentos. El pastor me platicaba con lágrimas en sus ojos, me dejaron con la alfombra nada más del púlpito. Cuando entré y no vi nada, dice, yo me desmayé, lloré. No se llevaron este atril y la alfombra le dejaron nada más. El atril y la alfombra, se llevaron consolas, micrófonos, instrumentos. Más de 50,000 pesos de pérdida. ¿Cómo no lloraba ese hombre? A nosotros también nos han robado en otros lados. Pero era necesario pasar por ese desierto para hoy decirle, Señor, lo que tenemos te lo honramos a ti, te lo ofrendamos a ti. Lo que tenemos físicamente es del Señor y está al servicio de usted. Y debemos de entender que el Señor cuida lo que también usted ha levantado, su patrimonio. Diga conmigo, Dios cuida mi patrimonio. Ese terrenito, esa casa que Dios te ha dado, tu negocio, tu empresa, tu fábrica, Dios la cuida. Dios vela el fruto de tu trabajo. El Señor cuida tu venta. Él bendice tu venta. Hoy quiero orar, quiero invitar a la iglesia, ojalá que puedan pasar todos al altar. Yo quiero, ante esto que vivimos y que viene el pánico,
orar por tus manos simbólicamente, pedirle que sobre tus manos vengan las bendiciones de Dios, esa economía necesaria, la provisión necesaria que Dios tiene preparado. Jesús era un hombre también, estaba como hombre. Como hombre pudo lograr esa hazaña, ese milagro. Lo pudo lograr el Señor como hombre para mostrarnos que también nosotros podemos apagar toda ola, toda circunstancia adversa contra nuestra vida. Yo quiero ir finalizando. Si me ponen música para ministrar, por favor. El Señor nos hace crecer en fe. Esa es otra verdad importante. El Señor nos hace crecer en fe. Cuando Él se despierta y escucha los gritos, seguramente los gritos de los apóstoles, Él les hace una pregunta. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Esto nos demuestra que ante lo más duro de la vida, lo único que nos va a ayudar es la fe. Ausencia de fe, broncas. Ausencia de fe, temores. Ausencia de fe, todo tipo de inclemencias. Pero con fe podemos mover montañas en el nombre de Jesús. Hemos movido montañas por 9 años. Y en este mes de septiembre cumplimos 9 años moviendo montañas. Muchas montañas se han movido, gracias a Dios. Y estoy seguro que vamos a comenzar a recoger los frutos sembrados. ¿Usted cree que se fue en vano tantos meses de ir al hospital? No, hermanos. Nunca fue en vano alimentar al indigente, llevarle cobijas, llevarle ropa. Nunca fue en vano visitar al enfermo, a la viuda. Nunca fue en vano orar por los afligidos. Recibir en nuestra iglesia a mucha gente que hoy a lo mejor ya no está, pero no fue en vano. Y los bendecimos, porque un día ellos también se darán cuenta y dirán que Dios bendiga a esos hermanos de Ministerios Vida Eterna. Pero nosotros que estamos en esta barca tenemos que pelear nuestra propia batalla y pedirle al Señor que calme toda tempestad, que nos haga crecer en fe. La fe es necesaria. La fe es importante. Lo que estés viviendo, lo que estés padeciendo, lo que te ha venido como ola para golpear tu cuerpo, tu corazón, quiero invitarle a que crezca en su fe. A lo mejor su fe es pequeña, chiquita, y te ha llegado una ola muy grande. Pues el Señor te dice: no seas de poca fe. Mujer, no seas de poca fe. Dios quiere hombres de fe abundante. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dijo: tu mucha fe te ha salvado? Tu mucha fe. Quiere decir que Él está buscando corazones abundantes en fe. Que abunde, hermano, la devoción, la necesidad de Él, de poner nuestra mirada en el Señor. Si hay algo peligroso, hay alguna amenaza, si alguien le está marcando a su teléfono para extorsionarlo, muy común en nuestra ciudad, muy común ir manejando y que alguien se acerque a extorsionarnos, a robarnos, muy común. Pero ante ello nosotros sabemos quién va con nosotros, quién está en nuestro auto, quién va detrás de nosotros. No estamos solos.
Cuenta un hombre que le apodaban el Sugar. Probablemente algunos de ustedes han escuchado ese testimonio, Manuel Azúcar. Manuel Azúcar cuenta que era un pandillero de los líderes de unas pandillas muy grandes, poderosas, y que tenía un amigo que le llamaban el Gorilón, un tipo tremendo, que robaban y hacían y deshacían. Pero un día una viejecita le llegó y le dio el evangelio a Manuel Azúcar, y que él se enfureció con esa viejecita y le dijo: si usted no sale de aquí, yo le llamo al Gorilón y él que la agarre y la aviente por allá. Y la viejecita le dijo: hay alguien más grande que viene conmigo. Que él dijo: más grande que el Gorilón. Dijo: probablemente sí, no creo que mienta esta viejita. Se ve muy luz, muy cuerda, porque se lo dijo muy segura. Hay alguien más grande que viene conmigo. Entonces él retrocedió. Dijo: a lo mejor no miente y más vale, ¿qué tal si me vayan a dar a mí? Aquella viejita evangelizó a Manuel Azúcar. Le dio el mensaje. Y él lo contaba con tanta nostalgia, con tanta alegría, diciendo: no sabía que el que venía con ella sí era el más grande que el Gorilón, más grande que cualquier hombre. Se llamaba Jesucristo. Venía al encuentro de mi vida y me quería salvar y me quería redimir y me quería limpiar. Yo no lo sabía, pero hoy lo sé y hoy soy un predicador del Señor. Seguramente está en internet, búsquelo. Un gran testimonio de los pandilleros más acérrimos que tuvo Estados Unidos, pero Dios lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te quiere llamar lo quiere llamar a usted, hermano. Diga conmigo: Dios me quiere llamar. Dios quiere estar en mi barca. ¿Cuántos lo creen? Quiere ponerse sobre sus pies. Antes de hacer el llamado, ahí en su lugar, medite unos minutos, unos momentos. ¿Qué olas han venido a robarle su paz? ¿Qué olas han venido a alterarlo, a hacerlo enojar, a hacerlo enfurecer? ¿Qué olas han llegado? Qué hermoso momento. Qué hermoso momento. Yo siento una presencia de Dios increíble, fuera de serie. Siento el Espíritu Santo cómo está fluyendo en medio de esta iglesia y está abrazando vidas, está consolando,